palabra de Dios en el libro de Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Padre, gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia del Espíritu Santo. Señor, gracias por darnos a Cristo Jesús. Y ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente. Permítanos estar en su presencia, Señor. Lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante esta semana estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Y dentro de esta serie, hoy debemos tocar el tema Jesús y la palabra, Jesús y las Escrituras, Jesús y la Biblia. Cuando leemos Josué capítulo 1, versículo 8, ha sido el texto clave durante esta miniserie, descubrimos que la clave de todo está en Dios. Y para encontrarnos con Dios necesitamos su palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Leímos en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio que Dios manda a que se coloque su palabra, su ley, sus mandamientos en toda la casa y que se le enseña a los hijos, que se medite en ello, que se pase el día con esto en la cabeza. Nos dice Moisés en Deuteronomio que es el interés y el empeño de Dios que la palabra de Él more en la vida y el corazón de cada uno de sus hijos. Y no solo eso, que esta palabra hará en nosotros, por nosotros y con nosotros lo que de otra manera no podría hacerse. Necesitamos entonces ver ahora Jesús y la palabra, pero antes de hablar de Jesús y la palabra, necesitamos responder una pregunta. La pregunta es, ¿por qué hay tantas personas que no leen la Biblia? ¿Qué es lo que pasa con la gente que no siente ningún interés por la Biblia? ¿Qué es lo que ocurre con la gente que cuando la tiene en la mano se le va el santo al cielo? Se le va la inspiración. ¿Qué es lo que mata la lectura de la Biblia? ¿Dónde está el principal problema por el cual la gente no se entusiasma con la Biblia? Triste y lamentablemente algunos la ven como un compromiso que tienen que llenar para el asunto de la salvación. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, es más que un compromiso. Hemos dicho en otras ocasiones que la adoración es un estilo de vida. Necesitamos en nuestro estilo de vida, que es la adoración, descubrir el secreto para amar la Biblia, para llenarnos de ella, para aferrarnos a ella. ¿Cómo puedo saber cuál es el punto clave que me mata el interés por la Biblia? Aquí viene la respuesta. Cuando usted no tiene una vida de oración, a usted no le interesa la Biblia. Cuando usted no está en comunión con Dios, no se empeña por la Biblia. Es imposible tener una vida íntima de comunión con Dios a través de la oración y no amar la Biblia. Cuando usted tiene esa vida de oración, esa vida de comunión con Dios, automáticamente ama la palabra de Dios. Y ese amor por la palabra de Dios se fortalece y se vigoriza
por el tiempo que usted pasa en comunión con Dios a través de la oración. La oración entonces en la vida de Jesús fue clave. La oración en la vida de Jesús fue de vida o muerte. La oración en la vida de Jesús fue imprescindible. Jesús pasó tanto tiempo en oración como nadie se puede imaginar. A Jesús no se le ocurrió descuidar la oración. Su amor hacia el Padre se manifestaba en su anhelo constante de estar en comunión con Él, y esto despertaba en él el amor por la palabra de Dios. Cuando usted pasa más tiempo con Dios, pasará más tiempo con la Biblia. Y mientras más tiempo pase con la Biblia, conocerá más a Dios. Y mientras más conoce a Dios, más le ama. Y mientras más le ama, su vida viene a ser bendecida con el poder del Espíritu Santo. Necesitamos entonces ver en nuestro modelo Jesús lo que ocurrió en su vida, razón por la cual se le impartió tanto poder. ¿Por qué? Si el Señor Jesús, por ser un ser divino humano, hizo lo que hizo porque era divino, entonces estamos fracasados. Pero el mismo espíritu que se le asignó a Jesús es el mismo espíritu que se asigna a usted y se asigna a mí. El tiempo que él disponía, 24 horas, para estar en comunión con el Padre y hacer sus cosas, es el mismo tiempo que usted tiene y que yo tengo. Vamos rapidito a vivir esta experiencia de fe en la persona del Señor Jesús. San Lucas capítulo 6, versículo 12. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. ¿Qué significa esto? Que la Biblia y solo la Biblia será nuestro objeto de estudio, que creeremos lo que dice la Biblia y nos aferraremos a lo que Dios dice en su santo libro. San Lucas capítulo 6, versículo 12. ¿Cómo era la vida de Jesús? ¿Cómo era la vida de oración de Jesús? Cuando usted descuida la oración, comienza a morir. Y si la descuida por mucho tiempo, es posible que espiritualmente usted esté muerto. Dice la Biblia. San Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días, él fue, ¿a dónde dice la Biblia? Al monte a orar y pasó, ¿qué cosa dice? La noche orando a Dios. ¿Quién era ese personaje? Jesús. Jesús, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, que es el todopoderoso creador del cielo y de la tierra y de todo el universo. Jesús, que es un ser divino y humano. Jesús, que es el todo y en todo. Jesús, que es el que sustenta, sostiene toda la creación. Jesús, que es el que inventó y diseñó todo el universo. Pasaba la noche entera en oración dependiendo de su Padre. Mi pregunta, ¿es interesante eso o no es interesante? A ver, ¿sí o no? Mientras más tiempo usted pase en oración, más verá la gloria de Dios. Mire otra vez el versículo. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿En qué pasó la noche? ¿En qué pasó la noche? Orando a Dios. La oración es más que un acto. La oración es un estilo de vida. La oración hace posible que usted se presente delante del Rey del Universo. La oración es una conversación con Dios como si habláramos con un amigo, escribió alguien. La oración es una manera de ser, la oración es una manera de vivir. Jesús pasaba el día predicando acerca del Padre y pasaba la noche hablando con el Padre. Mientras más tiempo pasaba con el Padre, más se llenaba de la unción del Espíritu Santo. Mientras más tiempo pasaba con el Padre, más descansaba. Mientras más tiempo pasaba en comunión con el Padre, más fresco estaba. Pasaba el día trabajando, cansado, fatigado, y en lugar de irse a dormir, se iba a orar. Y en la mañana temprano aparecía como una lechuga, completamente descansado. ¿Quién da el descanso? Dios. ¿Quién da el poder? Dios. ¿Quién da la gracia? Dios. ¿Quién lo da todo? Dios. El tiempo que pasamos en comunión con Dios, el tiempo que pasamos en la presencia de Dios, es el único tiempo en la existencia humana que tiene valor. Y ustedes dirán, este tipo es, ¿qué le pasa a este pastor? Si usted no está en comunión estrecha con Dios, no le va bien con nadie, ni con usted mismo, ni con su esposa, ni con sus hijos, ni con su esposo. Si usted no está en íntima comunión con Dios, su vida es un problema. El tiempo que descuidamos en la comunión con Dios se traduce en una vida de problemas y dificultades. Sí hay que trabajar, sí hay que atender todas las necesidades, pero no debe descuidarse el tiempo en comunión con Dios a través de la oración. No es una forma ni una fórmula, es un estilo de vida, es una manera de hacer, es una idiosincrasia.
Es una forma de existir. Y donde quiera que usted esté, Dios estará con usted. Le acompañará. Porque usted tomó el tiempo para estar con Él. Si usted le busca, le hallará. Porque Él hace tiempo que le está buscando a usted. Y ha hecho 1000 cosas distintas para encontrarse con usted. Qué hermoso en la mañana. Cuando Él mismo viene, usted le dio la autoridad de llamarle, vamos. Y usted se despierta, se sonríe, se levanta, se prepara y va y se arrodilla y comienza a hablar con Dios. Señor, gracias por este nuevo día. Gracias por la noche que me dio. Señor, voy a buscar mi libretita para hacer mi asunto, mi guía de oración. ¿Cómo no, mi hijo? Y va usted y busca su libretita. Hoy, Señor, aquí tengo los puntos de la agenda de lo que quiero que hablemos. ¿Cómo no? Señor, número 1, le quiero agradecer porque mire, Señor, qué cosa linda. Y el tiempo pasa y usted no se da cuenta que las horas pasaron. Porque delante de Dios el tiempo no cuenta. Porque delante de Dios el tiempo se detiene. Porque delante de Dios el paréntesis desaparece. Porque delante de Dios usted está en presencia de la eternidad. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús pasaba la noche orando. San Marcos capítulo 1, versículo 35. Vamos rapidito, porque hay muchas cosas que quisiéramos decir y aquí el tiempo corre muy aprisa. San Marcos capítulo 1, versículo 35. ¿Cómo dice el verso 35? Marcos capítulo 1, versículo 35. Recuerde, la tesis es que no oración, no interés por la Biblia. Mientras más empeño por la oración hay, más anhelo, más amor por la Biblia existe. Más deseo de leerla, de estudiarla. ¿Qué dice el versículo 35? Levantándose muy de mañana, ¿qué dice ahora? Siendo aún muy oscuro, ¿qué hizo? Salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía allí? Oraba. ¿Qué significa oraba? Significa que hablaba con Dios. Querido Padre, gracias por el descanso que usted me dio anoche. Hoy, Padre querido, quiero poner mi vida, mi mente, mi voluntad y mi conciencia en sus manos benditas. Hoy le entrego todos los derechos que usted me ha dado de la vida y la existencia. Hoy le ruego, Señor, que me unja con su Espíritu Santo y que Él produzca en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Hoy, mi Señor, me rindo a usted. Hoy pongo todos mis planes a un lado y hoy quiero seguir la agenda que usted ha escrito para mi vida. Rendimiento diario. Camino a Cristo, página 70. Conságrate a Dios. ¿Cuándo dice? Todas las mañanas. Cada día, cada mañana, pon tu vida en las manos del Señor. El secreto de la vida de Jesucristo fue la oración. No que era todopoderoso, no. La oración, hágalo. La oración define quién es usted en todos los sentidos, física, mental, social, emocional, espiritualmente. La oración. El ejemplo, el modelo clave de nosotros es Cristo Jesús. La comunión íntima con Dios, el tiempo pasado en relación con Dios, el tiempo pasado en oración, hace posible que nos conectemos con Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Pablo dice, como veremos en un momento, en 1 Corintios capítulo número 2, que el Espíritu escudriña lo profundo de Dios, que el Espíritu conoce la mente de Dios, que el Espíritu escudriña la mente nuestra. Entonces el Santo Espíritu, cuando oramos, el Santo Espíritu, cuando nos llenamos de la Biblia, el Santo Espíritu, cuando nos exponemos a la presencia de Dios, hace posible que la mente del Padre, la persona del Padre y la mente suya, su persona, entonces se unan en el Espíritu. Y eso le convierte a usted la vida en un poder en la tierra. ¿Cuánto tiempo pasas en oración? Te diré cuánto amas la Biblia. La Biblia no se puede leer en forma mecánica, léala como usted quiera, pero cuando lo hace en forma mecánica se cansa, se duerme y ya quiere terminar y este año bíblico. No, así no. Se necesita la oración para que el Santo Espíritu despierte en usted el interés y el amor hacia la persona de Dios y el empeño en conocerle. Y a medida que eso crece, su vida es bendecida y cambiada y transformada. Y la gente se da cuenta. Es el misterio, el secreto de la vida del Señor Jesús. San Lucas capítulo número 5,
Versículo 16. Estamos con la persona de Jesús. El secreto, por qué y de qué y para qué y cómo amó el Señor Jesús tanto la Biblia. San Lucas, capítulo 5, versículo 16. Necesitamos amar la Biblia. ¿Qué dice Lucas, capítulo 5, versículo 16? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice la palabra de Dios? Mas él, ¿qué cosa? Se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué hacía Jesús? Y oraba. ¿Por qué lugares desiertos? Para que no le distrajesen. Lugares desiertos. Hay lugares donde no aparecen seres humanos. Hay lugares que usted solo oye el cantar de los pájaros. Hay lugares que usted se siente verdaderamente a solas con Dios. Y cuando usted sinceramente le abre el corazón al Señor, usted nota que alguien está ahí a su lado. A veces se pone el asunto tan interesante, a veces se hace tan impactante e emocionante la experiencia que usted percibe, donde no hay rosas, un olor a perfume de rosas y no se puede explicar. Todo el que invoca la presencia de Dios, todo el que anhela estar en la presencia de Él, Dios se asegura de hacerse presente. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios en San Marcos, capítulo 6, versículo 46. Mire lo que dice, vamos rapidito a ver si avanzamos. Marcos 6, 46, ¿qué dice? La Biblia es un manantial. Gracias. Bueno, aquí tienen muchos micrófonos, a ver si un día de esto repartimos unos cuantos micrófonos, andan los micrófonos por cantidad, ¿verdad? Marcos capítulo 6. ¿Qué dice la Biblia? Marcos capítulo 6, versículo 46. ¿Cómo dice? Y después que los hubo despedido, ¿qué hizo? Se fue al monte ¿a qué? A orar. Hágalo un día. Hace muchos años conocí a un pastor dominicano en Puerto Rico, se llama Cecilio Ulloa. Me encantaba ir con Cecilio a dar campañas porque él vivía cerca de la playa. Y viajábamos en la mañana temprano de su casa y nos íbamos a la orilla de la playa a unas casetas que hay de madera, unos gazebos. Y ahí nos pasábamos la mañana orando. A veces pasábamos tanto tiempo arrodillados en la madera que para levantarse después era un problema. Pero es tan hermoso y maravilloso pasar tiempo con Dios que los resultados no se hacen esperar. Jesús es nuestro modelo. San Lucas capítulo 9. San Lucas capítulo 9, versículo número 28. San Lucas capítulo 9, versículo 28. Necesitamos entender, comprender, conocer, comprender y entender la oración. Lucas capítulo 9, versículo 28, en la página lavozdelconsolador.org hay por lo menos 7 series distintas sobre la oración que hemos grabado en cualquier lugar de la tierra. Vaya a la página lavozdelconsolador.org, no le van a pedir nada, no le van a vender nada, pero puede copiar todo. Copie esas 7 series sobre la oración. Hay una serie que grabamos no hace mucho tiempo, donde respondemos estas preguntas. ¿Qué es orar? ¿Para qué orar? ¿Por qué orar? ¿Cómo orar? ¿Cuándo orar? ¿Dónde orar? Si usted estudia esas 7 series que hemos grabado, le garantizo en el nombre del Señor Jesús que si usted sigue esas pautas, su vida será otra historia. Amigo, amiga, el tiempo mejor aprovechado es el tiempo que pasamos en comunión con Dios. Y el diablo lo sabe. Lo notará usted, lo notará su esposa o su esposo, lo notarán sus hijos o sus hijas. Todo el que se relaciona con usted se dará cuenta si usted estuvo en comunión con Dios. Usted no puede fingir que ha estado en comunión con Dios, igual que no puede fingir que no lo ha estado. Jesús pasó mucho tiempo en oración. Por tal razón, Jesús vivió como vivió porque Jesús oró como oró.
La clave es la oración. El termómetro para medir nuestra espiritualidad, la oración. El termómetro para decir quién somos en realidad, la oración. Examínese usted mismo a ver si está en la fe. Procure su salvación con temor y temblor. Asegúrese de la oración. Asegúrese de la oración. Invite, invoque, presente, clame, ruegue a Dios que esté presente en su vida en todo momento y lugar. Versículo 28, San Lucas, capítulo 9. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte. ¿A qué cosa dice? A orar. Cuando usted estudia la iglesia cristiana en sus comienzos, se descubre que la oración era parte del ministerio y que había personas dedicadas a la oración. Sin oración, la muerte está asegurada. Con oración y comunión con el cielo, el amor a la palabra de Dios está garantizado. Si usted no tiene interés por la Biblia, si no le empeña en leerla, le aseguro que usted no está teniendo una vida profunda de oración. ¿Por qué? Es imposible tener una vida profunda de oración y no amar la palabra de Dios. Ese es el ejemplo y el testimonio que nos dio el Señor Jesús. Y ahora viene una pregunta interesante. ¿Por qué Cristo oró tanto? La causa. ¿Para qué Cristo oró tanto? El propósito. Si es Emmanuel, Dios con nosotros, si existe desde los días de la eternidad, Miqueas 5:2, si es quien es y lo es, sustentador y creador de todo el universo, el verbo de Dios, si es Jesús quien es, ¿por qué tanto afán, tanto empeño en la oración? ¿Por qué tantas horas de comunión con el Padre a través de la oración? ¿Por qué más empeño e interés por la oración que por la comida? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que Jesús nos quiere decir? San Juan capítulo 13, versículo 15. Me gustan las palabras de Jesús en relación a todo lo que tiene que ver con su vida. San Juan capítulo 13, versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? ¿Cómo dice la Biblia? Porque ejemplo os he dado. ¿Qué dice? Para que como yo os he hecho, ¿qué dice Jesús? Vosotros también hagáis. Todo lo que el Señor Jesús nos pide, Él lo hizo primero. Amad a vuestros enemigos, Él lo hizo. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, Él lo hizo. Bendecid, no maldigáis, Él lo hizo. Orad sin cesar, oren. La carne, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Oren. Sin oración no hay futuro en ningún sentido. Un padre, una madre que no ora, no se da cuenta el peligro que esto representa para sus hijos. Un esposo o una esposa que no oran, no se dan cuenta la destrucción que viene sobre su familia. El Señor Jesús vivió como vivió porque oró como oró. La verdadera oración, la oración poderosa, nos conecta con Dios y la naturaleza humana siente, percibe, recibe el impacto de esa persona todopoderosa que es Dios. Y llega un momento como le pasó a Daniel, llega un momento como le pasó a Juan, que caen al suelo y se le van las fuerzas. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Cuando usted ha estado en íntima y estrecha comunión con Dios, cuando ha pasado tiempo en comunión con Él, cuando la presencia de Dios se manifiesta, usted sienta cómo su naturaleza humana se debilita. Y alabado sea el nombre de Dios. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Vamos rapidito. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Mire qué es la experiencia en la oración. Hebreos capítulo 5, versículo 7. ¿Cómo dice el versículo 7? Recuerde, vamos a tocar el tema Jesús y la palabra, pero antes de eso queremos hablar de el secreto de Jesús. La oración hizo que Jesús amara cada vez más la palabra de Dios. Hebreos capítulo 5, versículo 7. ¿Cómo dice el versículo 7? Dice el verso 7, y Cristo,
en los días de su carne, ¿qué hizo? Ofreciendo ruegos, ¿y qué más? Y súplicas, ¿cómo dice? Con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Qué dice ahora? Fue oído a causa de su temor reverente. ¿Quién era ese? Cristo. ¿Qué significa Cristo? Ungido. ¿Quién es el ungido? Emanuel. ¿Quién es Emanuel? Dios con nosotros. Pero ¿cómo es posible que un ser divino humano presente ruegos, presente súplicas y lo haga con gran clamor y lágrimas? No era una oración deportiva, estaba derramando todo su ser y todo su alma. ¿Cuándo oraba? No era Padre querido, no. Él entendía, él conocía, comprendía y entendía su misión. Él sabía los que estaban del otro lado, conocía en detalle la fuerza del enemigo que estaba del otro lado. Y por eso se presentaba delante de Dios, dependiendo de Dios. Dice la Biblia, ruegos, súplicas, gran clamor y lágrimas. Gran clamor. Esa palabra es interesantísima cuando dice que Juan el Bautista clamó. Hay mucho que decir con esa frase. Mi pregunta, cuando usted ora de esa manera, ¿siente usted que se derrama todo su ser, sí o no? Cuando usted tiene un problema serio que nada ni nadie puede resolver, cuando no hay ninguna esperanza en el horizonte, cuando todo depende solo y exclusivamente de Dios, usted ora con todo su ser. A eso se refiere el Señor Jesús. Así oraba Jesús. Necesitamos aprender del Señor Jesús. Colosenses capítulo 4, versículo 12. Vamos rapidito, mis hermanos. Recuerde, les dije que en la página lavozdelconsolador.org puede encontrar 7 series que grabamos sobre la oración y la puede copiar, la puede estudiar, la puede ver. Por favor, lo que no puede venderla. Pero vaya, necesitamos aprender más acerca de la oración. Colosenses capítulo 4, versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? ¿Cómo dice el verso 12? Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. ¿Y qué dice ahora? Siempre rogando, ¿cómo dice? Encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué dice? Para que estéis firmes. ¿Qué más? Perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ponga cuidado ahora, ponga mucho cuidado. Dice rogando, ¿de qué manera? Encarecidamente. Rogando con todo el cuidado y el empeño. Cuando usted ha vivido más de una vez la experiencia de ponerlo todo en una oración, cuando usted sabe que es posible que esa sea su última oración, entonces usted le entiende el sentido a la vida. Cuando todo pierde el brillo y el color, cuando lo único que hay en el horizonte es la gracia y la bendición de Dios, cuando toda su vida y todo se resume a una sola cosa, su experiencia con Dios, cuando todo tiene que ponerlo en las manos del Señor para que haga su voluntad, entonces usted le encuentra el sentido a la vida. Colosenses capítulo 2, versículo 1, mira lo que dice la Biblia. Colosenses capítulo 2, versículo 1. No son oraciones deportivas, no. Dice el verso 1, porque quiero que sepáis cuán grande, ¿qué dice ahora? Lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Vamos a detener un minutito en la palabra lucha. Cuando usted busca en el idioma original la palabra lucha, usted descubre que esta palabra describe
La agonía nos habla de agonizar. Gran lucha. Agonía. Estoy agonizando. Estoy derramando todo mi ser en esta oración. Estoy colocando toda mi vida en esta oración. Estoy poniendo todo en esta oración. Colosenses 1:29. ¿Qué dice el versículo 29? Colosenses capítulo 1, versículo 29. Para lo cual también trabajo, ¿qué dice ahora? Luchando. ¿Cómo dice? Luchando. Según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, luchando, agonizando, derramando todo mi ser en esta oración, poniéndolo todo en esta oración, agonizando en esta oración. Señor, hace un tiempo fui a visitar a un amigo. Hace un tiempo fui a visitar a un amigo. Y cuando lo vi, se me partió el corazón. Ramón Acacio, fuimos a visitar a este amigo. Es posible que él esté viendo este programa en este momento. Pero cuando yo lo vi, yo sentía dentro de mi corazón un dolor, un dolor tan grande. Vi que se estaba muriendo. Hablamos con la mamá, ahí estaba el papá, luego vinieron unos hermanos y llegó el momento donde oramos. Pasaron los meses y le he preguntado a Dios, ¿y qué habrá pasado con Gagarin, Señor? ¿Qué habrá ocurrido con Gagarin? Y hoy para mí fue un momento tan hermoso cuando la hermana que es la mamá de su hija, aquí hay unos lenguajes ahora que yo no lo logro entender, bueno, la esposa de Gagarin, corríjanme ustedes después. Le digo, ¿y Gagarin? Me dice, aquí tiene el teléfono, quiere que lo llame, él ahora está viviendo de aquel lado del río. Pero ¿y cómo está? Está gordo, está trabajando. Digo, ¿cómo? Oye, eso me dio una alegría tan grande. 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 Por si se le ocurre, mira, aquí está el teléfono, Gagarin. Me dio una alegría tan grande. Cuando usted ve un milagro de Dios, es que usted no puede ser igual. He visto muchos milagros en cualquier rincón de la tierra, he visto muchas maravillas obradas por Dios. No se pueden explicar, pero se pueden vivir. Cuando usted se presenta delante de Dios sinceramente, genuinamente, abiertamente, libremente, cuando usted lo hace de todo corazón y Dios ve que usted es sincero, bendito sea su santo nombre. Agonía, agonizar. Colosenses capítulo 1, versículo 29 nos da la idea de dar, derramar, depositarlo todo, poner todo en el altar y terminar exhausto por la intensidad como se presentó la oración. Algunos teólogos dicen que los médicos llaman diapédesis a lo que le pasó a Jesús. Oró de una manera tan intensa, rogó tan profundamente a Dios en Getsemaní que los vasos capilares de la frente se rompieron de la angustia mental tan grande que tenía. Oró en agonía, luchó y los diablos y los demonios allí, el Señor Jesús derramando su ser, tuvo que morir por esa gente.
Tú sabes que te van a abandonar. Tú sabes que cuando te tomen preso, ninguno va a estar, todos se van a ir. Te van a dejar solo. Y tú sabes que va a llegar la hora, le decía Satanás. Tú sabes que va a llegar la hora donde hasta el Padre te va a abandonar. Por amor a estas basuras, por favor, respétate. Y a esa angustia del Señor Jesús. Tú sabes el riesgo que va a correr. Arriesgarlo todo por esa gente. Ponerte en contra del Padre. Morir como un maldito de Jehová. Tú sabes el riesgo que significa ese. Y Jesús oraba y rogaba a Dios. Y se aferraba al suelo y se agarraba del suelo. Y esa angustia espantosa, solo. Esos vasos capilares se rompieron y sudaba. Sudor y sangre por la angustia, la agonía. Amigo, amiga, ¿cómo no escucha Dios una oración así? Necesitamos orar para aprender a amar la Biblia. Esta misma palabra, que se traduce agonía, la usa también la Biblia para hablar acerca de aquellos que compiten, aquellos que en un estadio persiguen un premio. Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 25. La Biblia es un manantial, la Biblia es hermosa, la Biblia es profunda, la Biblia es lo mejor que te puede pasar. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 25, como dice. Primera de Corintios 9, 25. Si usted ha estado en un torneo, si usted ha corrido, si usted ha hecho algún tipo de actividad deportiva, usted sabe lo que significan momentos en ese deporte o en esa actividad. Hay momentos que son decisivos, hay momentos que usted se olvida de todos y de todos, hay momentos que usted tiene que concentrarse y enfocarse y sacar lo mejor que tiene en su cuerpo y dar todo lo que tiene y enfocarse, agonía. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, ¿qué dice ahora? Pero nosotros, ¿qué dice? Una incorruptible. Todo señala, todo anuncia que el Señor viene muy pronto. Es tiempo ahora ya de aprender a orar, de aprender a luchar, de orar en agonía. Esto se acabó. Esperamos la venida del Señor muy pronto. ¿Cuándo? Cuando Él se le ocurra, pero muy pronto. Todo indica que esto se acabó. Necesitamos ya orar en agonía. Póngase a pensar por un momento. Póngase a pensar por un momento. Un día me llama un amigo cuando esta cuestión empezó. Me llama llorando. Ay, pastor, ¿qué pasó, hermano? Ay, pastor, se lo están llevando por camiones. Ay, pastor, ya no hacen fila. Ay, pastor, las funerarias que tienen crematorio, que tienen esta cuestión de incinerar a la gente, no dan abasto, se lo están llevando fuera de la ciudad. Ay, pastor, usted tiene que ver cómo lo tiran en los camiones. Ay, y empezó a llorar. Ay, pastor, he orado en mi vida como nunca. Ay, pastor, la familia tal ya perdieron 3. Ay, usted tiene que oír el esposo cómo estaba orando, pastor, por uno de sus hijos que se enfermó. Ay, usted tiene que ver orando a la hermana tal por su esposo cuando se estaba muriendo. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿por qué hay que esperar que la tragedia llegue para orar de esa manera? ¿Por qué no lo hacemos ahora y ahuyentamos la tragedia? ¿No le parece mejor? A ver, ¿sí o no? Hagámoslo ahora para que la tragedia no venga. ¿Por qué tiene que venir la tragedia para orar de esa manera? No, mejor lo hago ahora. ¿Es así o no es así? Y si aprendemos a hacerlo ahora, aprendemos a amar la Biblia. Y si amamos la Biblia, entonces el poder de Dios que está en su palabra, que llamó los mundos a la existencia, que sostiene el universo entero, ese poder de su palabra, al llenarse de ella, viene y mora en usted. Y usted nota cómo el Espíritu le transforma a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea su nombre. ¿Es hermoso o no es hermoso? No es cosa nuestra, es cosa de Dios, pero orar necesitamos poner y hacer de nuestra parte. Esta misma palabra que se traduce agonía
nos presenta la experiencia de un soldado batallando. Mire qué cosa linda. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12, vamos rapidito. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12. La Biblia es hermosa, la Biblia es maravillosa. Primera de Timoteo 6, 12. ¿Qué dice el versículo 12? Es un versículo clásico. ¿Cómo dice? Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12. ¿Cómo dice el versículo 12? 6, 12. Pelea, ¿qué cosa? La buena batalla de la fe. ¿Cómo? Echa mano de la vida eterna. ¿Y qué sigue diciendo? A la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea, agoniza, enfatiza, enfócate, lucha la buena batalla de la fe. Escuche, por favor. Nosotros necesitamos tener éxito en la batalla de la vida. Pero si usted no tiene éxito en la batalla de la fe, usted no tiene éxito en la batalla de la vida. La batalla de la vida dice qué ha pasado en la batalla de la fe. Si es verdad que usted venció en la batalla de la fe, no tiene nada que temer en la batalla de la vida. Porque Él estará a su lado como poderoso gigante, porque Él no miente, porque todo lo que pide el Padre en mi nombre yo lo haré, porque Dios es real. Cuando usted ha tenido que vivir muchas experiencias en muchos lugares con gente distinta, y usted entiende que si esto no se da, aquello no sucederá. Cuando usted se siente vulnerable, usted sabe que no puede, que no está ni capacitado, ni preparado, ni nada que se pueda decir, para lo que tiene que hacerle frente, tiene que derramar su ser, no puede ni dormir, Dios mío. Y se pasan las horas de rodillas, se pasan las horas sentado en la cama, y se pasan las horas caminando, y se pasan las horas y rogando, clamando, pidiendo a Dios, porque usted sabe lo que le va a hacer frente. Y usted sabe que usted no está preparado para hacerle frente a eso. Y usted sabe que el fracaso es seguro. Que usted no tiene nada que presentar en aquel lugar ante aquellas personas. Y el tipo de gente que es. Y los prejuiciadas que están. Y usted tiene que presentarse. Y se le va el sueño. Y usted sabe que hay personas con malas intenciones. La misma palabra se utiliza en la Biblia para hablar de un hombre que lucha por salvar a sus amigos del peligro. San Juan capítulo 18, versículo 36. San Juan, la Biblia es hermosa. La Biblia es hermosa. San Juan capítulo 18. A ver si podemos terminar. San Juan capítulo 18, versículo 36. ¿Cómo dice el verso 36? Mire qué cosa linda. Todo esto nos muestra a nuestro querido Jesús. Si usted no ama la oración, usted no amará la Biblia. San Juan 18, versículo 36. ¿Cómo dice el 36? Respondió Jesús, ¿qué dijo? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, ¿qué dice Jesús? Mis seguidores, ¿qué harían? Pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Bendito sea el nombre de Jesús. Pelearían, se sacrificarían, lo darían todo. Y yo le pregunto, después que Cristo muere y resucita, se presenta a los discípulos y los apóstoles y asciende al cielo. Mi pregunta, ¿se consagraron a Dios? Sí. ¿Se entregaron al Señor? Sí. ¿Pagaron con sus vidas su fe? Sí. Entonces agonizaron, entonces lucharon, entonces batallaron, entonces de una forma muy gallarda pusieron su vida en el altar del sacrificio y pagaron con su muerte su entrega y su amor por Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es verdad o no es verdad? A ver, ¿sí o no? ¿Recuerdan ustedes a Jacob? Génesis capítulo 32, versículo 24 al 30. Jacob, el engañador. Jacob, que se combinó con su mamá, engañaron a Isaac. Jacob,
que se la jugó con Labán. Jacob, Jacob, Jacob. Y cuando viene de regreso a la tierra de sus padres, Esaú dijo, aquí viene el amigo, vamos a arreglar a este tipo. 400 hombres, compadre, a este lo arreglo yo. Y cuando Jacob supo que su hermano venía con 400 hombres, dividió todo el grupo que venía en campamentos y demás. Y dice la Biblia que esa noche se fue aparte con sus mujeres y sus hijos. No sea que venga Esaú y acabe con todo el mundo. ¿Y qué pasó esa noche? Este incidente de la Biblia a mí me dice, Padre Celestial, que la oración es de vida o muerte. Luchar, luchar. Leamos esto, aunque aquí terminemos. Génesis, capítulo 32. Por eso me gusta el método bíblico gramático descriptivo, porque es la palabra de Dios. Es solo lo que Dios dice. Y estos son ejemplos prácticos de la vida diaria, lo que pasó, el testimonio de la Biblia. Cómo luchó Jacob con Dios. Cómo Dios vino esa noche a acompañarlo. Bendito sea su nombre. Este muchacho que se llamó Jacob, cómo decidió serle fiel a Dios, hizo un pacto con Dios, cómo se entregó a Dios. Génesis capítulo 32. Mire qué cosa linda, versículo 24, ponga cuidado, dice el 24. Así se quedó Jacob solo. ¿Y qué dice ahora? Y luchó con él un varón hasta que rayaba, ¿qué cosa? El alba. ¿Ha visto usted un amanecer porque pasó la noche orando? ¿Ha visto usted un amanecer porque usted derramó su ser y su alma y todo delante de Dios? ¿Ha visto usted un amanecer con la cara llena de lágrimas, sudor y la nariz llena de esa bobería que a uno se le pone y ha tenido que sacudirse la nariz más de 20 veces? ¿Ha visto usted esa experiencia delante de Dios? Dice la Biblia, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Yo le hago una pregunta a usted, ¿cómo es el Dios que usted cree? Si es ese Dios que usted dice creer, usted decide hablar con Él, derramar su ser delante de Él, presentarle su caso, no importa cuál sea la situación. Y Él ve su empeño, su interés, su dedicación, su lucha, su agonía. ¿Cómo es ese Dios que usted cree? Aquí pasó el Señor, la noche entera vino a acompañar a Jacob, y Jacob creía que era un enemigo. Y en lugar de estarse tranquilo, comenzó a luchar. Y el Señor lo agarraba, el muchacho iba batalla para acá y batalla para allá. Pero estate tranquilo, muchacho. No, y él pensó que era su hermano que venía a matarlo. Y ya la noche entera en esta batalla, en esta lucha, el Señor dice, pero tú no te vas a estar tranquilo. ¡Pam! Estate tranquilo, muchacho. Le descoyuntó el muslo. Y entonces Jacob dijo, pero espérate, ¿con quién que yo estoy luchando? Déjame que me tengo que ir, que raya el alba. No, Señor, yo no te voy a dejar hasta que no me bendiga. Con el dolor, con la angustia, la ansiedad, con todo, pero yo sé con quién estoy peleando. Mira qué cosa linda dice ahora. Ay, hermanos, seamos sinceros, seamos bien sinceros. ¿Verdad que necesitamos empezar de nuevo la experiencia cristiana? ¿Verdad que tenemos que empezar de nuevo? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tenemos demasiado tecnicismo, demasiado bobería en la cabeza. La vida cristiana es una experiencia de fe. Una experiencia de fe. Cuando tú has estado con el Señor, cuando has caminado con Él, cuando has compartido con Él, cuando lo ha enseñado a otro, cuando lo ha vivido, no hay que andar con tantas aleluyas. La misma gente se da cuenta que usted estuvo con el Señor. ¿Cómo llegó Jacob ante la gente cojeando? ¿Qué le pasó? El Señor le arregló un muslo ahí por estar de cabezón. Mire lo que dice ahora. Dice la Biblia, déjame porque raya el alba, versículo número 26. Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, engañador, soy experto en engañar. Soy todo lo malo que te puede imaginar, Señor. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Por qué cosa dice ahora?
porque has luchado con Dios y con los hombres. ¿Y qué dice? Qué cosa linda. Y has vencido. ¿Le gustaría a usted luchar con el Señor? ¿A cuánto le gustaría luchar con el Señor? ¿Oraba Cristo sin cesar? ¿Sí o no? Oiga, déjeme terminar con esta pregunta. ¿Le gustaría a usted, amigo o amiga, que el Santo Espíritu venga a su vida en esta hora y le inspire a luchar en oración con el Señor para que el poder del Espíritu se manifieste en usted y usted se convierta en una bendición para toda la tierra? Si usted dice sí, póngase en pie. Hay mucha gente luchando para entregarse al Señor. Hay mucha gente en el Valle de la Decisión. He ido a lugares muy remotos donde las personas tenían años invocando a Dios y de repente se aparecen de cualquier lugar porque tuve un sueño, porque alguien me dijo, y explica muchísimas cosas. Me llamó la atención que una vez en Canadá apareció una señora de California. ¿Qué tenía que buscar esa mujer en Canadá? Y de California, se fue a Canadá justo esa semana. Y ella decía, todo el año tiene 52 semanas, ¿por qué escogí esta semana? No sabía nada de nada. Compró su ticket, su cosa, y cuando la fecha se acercaba, le dice una hija, mamá, ¿tú no te imaginas quién va a estar aquí justo la semana que tú vas a estar aquí? No, va a estar fulano de tal. No me diga eso. Sí, no, pues allá vamos. Y viene la señora y se entrega a Cristo Jesús y se bautiza. Tantos años de lucha, tantos años diciendo no. Y esa semana el Señor la agarró y la puso en su lugar. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amigo, amiga, hay millones de gente en el Valle de la Decisión, pero necesitan que usted y yo luchemos, que usted y yo roguemos. San Mateo capítulo 9, terminemos esto. San Mateo 9. ¿Qué fue lo que Cristo recomendó cuando habló con los discípulos acerca de que la mies es mucha y los obreros pocos? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? San Mateo capítulo 9, Jesús dijo, a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Y qué dice ahora? Rogad al Señor de la mies para que envíe, ¿qué cosa? Obreros a su mies. Rogad, no digo oren, no, rogad, agonicen, luchen, derrámense delante de Dios y les garantizo que si usted lo hace sinceramente, genuinamente, de todo corazón, Dios se encargará de buscar los obreros que vengan a cosechar en la mies. Esto se acabó, mis amigos y mis hermanos. Andrés, y vámonos. Sí, Señor. Y después de ver tantas cosas en tantos lugares y tantos milagros, ahora el desafío está aquí. Amigo, amiga, hermano, hermana, no importa el país donde usted esté, el Señor anda buscando obreros. Dígale sí a Dios, que Él siempre capacita al que llama, que Él siempre unge con su espíritu al que llama y le inspira la oración para que aprendan a amar la palabra de Dios. Necesitamos llenarnos de la palabra del Señor. En San Lucas capítulo 11, versículo 1, aquel discípulo vio a Jesús esa mañana orar y cuando Jesús terminó le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. En otra entrega que hagamos, hay algo interesante y es saber diferenciar qué significa orar en el Espíritu versus orar en la carne. Cuando se ora por orar, no sucede nada. Pero cuando usted aprende a vivir en el Espíritu, cuando usted aprende a orar en el Espíritu, cuando usted aprende a entrar a ese mundo espiritual, entonces es otra historia. Entonces es otra cosa. Recuerde que el Señor Jesús dijo en San Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad
es necesario que le adoren. Lea el capítulo 8 del libro de Romanos, carne versus espíritu. Necesitamos, hermanos y hermanas, aprender a vivir en el espíritu para estar en la presencia de Dios, a entrar a ese mundo del espíritu. Necesitamos llenarnos de su palabra. ¿Por qué Jesús amó como amó la palabra? Porque Jesús oró como oró. ¿Por qué Jesús vivió como vivió? Porque Jesús oró como oró. En la próxima presentación hablaremos de Jesús y la palabra. Le invito, por favor, vaya a la página lavozdelconsolador.org y copie esas 7 series acerca de la oración. Compre una libreta, un cuaderno, tome un lapicero y vaya oyendo y copiando y aprendiendo. Aprenda más de la oración, aprenda más de la oración, aprenda más de la oración. Cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día que usted pase en la presencia de Dios, su ser se llena de la unción del Espíritu Santo. ¿Quiere usted que oremos juntos para que el Espíritu venga y le inspire a pasar más tiempo en oración? Orar es hablar con Dios. Cómprese una libreta y escriba allí sus puntos. Primero, puntos de agradecimientos. Luego, preséntese ante Dios voluntariamente o dígale que quiere ser un instrumento del cielo, un siervo de Dios, servirle a Él en la persona de sus santos. Y número 3, entonces haga su lista de necesidades. Primero, agradezca a Dios. Segundo, ofrézcase para trabajar para Dios. Y tercero, presente sus necesidades. Y háblele a Dios con su libreta en la mano. Y le pasará el tiempo y pasará tiempo y usted no se dará cuenta que se le irá 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y usted dirá, wow. Y cuando salga de la presencia de Dios, la gente notará que usted ha estado con Él. Si usted quiere vivir esa experiencia, levante la mano conmigo y terminemos. Querido Padre Celestial, la mies es mucha y los obreros pocos. Queremos ser parte de este ejército de oración para que millones de personas sean despertadas por el Espíritu Santo. Para que el Santo Espíritu nos prepare y nos capacite y pueda trabajar en nosotros produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad. Padre querido, que el Espíritu nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que el Espíritu nos habilite y nos capacite a través de los dones espirituales para alcanzar las almas que perecen en el pecado. Que seamos luz en la oscuridad de este mundo, que seamos una bendición en la tragedia de esta tierra. Y en medio de toda esta situación que estamos viviendo, que seamos instrumentos del cielo para llevar esperanza, salvación y vida eterna a aquellos que perecen, Señor. Bendiga esta iglesia, bendiga a su pastor, bendiga a todas las familias que la componen. Y permita, Padre, que este lugar se convierta en un faro de luz que ilumine no solo este país, sino toda la tierra. Y que desde el más recóndito rincón de la tierra, la luz que brille desde aquí les alcance, recibiendo a Jesús como su único y suficiente Salvador, recibiendo la unción del Espíritu Santo y alcanzando así la salvación y la vida eterna. Es nuestro anhelo y oración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.